Cordial saludo para todos, soy el alumno Navia Mina Fabio Nelson, estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. El día de hoy quiero hablarles acerca de las interrelaciones que hay entre la cultura y la cultura política y también la diferencia, o las interrelaciones que hay entre la política y los procesos políticos. Primero vamos a ver el concepto de lo que es la cultura, ¿sí? De acuerdo a Gerl, él hablaba en un escrito de 1973, donde ofrece una perspectiva antropológica sobre cómo las tradiciones y el conocimiento moldean lo que es la cultura de una sociedad, ¿sí? Él en este libro trata de unos diferentes temas que derivan a lo que es la cultura. Entonces habla sobre lo que es las tradiciones, los conocimientos y el arte. Dentro de las tradiciones tenemos que son costumbres transmitidas a través de generación en generación que se van consolidando en la identidad de una comunidad y moldean lo que son los valores fundamentales de las personas. En los conocimientos, pues podemos decir que a través del aprendizaje y la experiencia que representa la intelectualidad o los conceptos que vamos adquiriendo durante nuestro crecimiento, pues se arraiga una actitud, un acervo intelectual, ¿sí? En una sociedad que se va incluyendo en lo que es su visión del mundo y sus capacidades para innovar. Ya lo que es el arte, podemos hablar de que es la manifestación de la creatividad humana que refleja a la transformación de una cultura, ¿sí? Expresando emociones, ideas y diferentes valores. Ya en el texto o en el concepto de lo que es la cultura política, hablamos de que la cultura política, señores, se da en diferentes campos, ¿sí? Porque la cultura política es el conjunto de actitudes orientadas ¿a qué? Hacia el sistema político y sus actores, principalmente, ¿no? Entonces, esta cultura política se divide en lo que es la cultura política parroquial, la cultura política subjetiva y la cultura política participativa. En cuanto a la cultura política parroquial, hablamos de que se basa en la participación política, ¿sí? También tiene que escasea mucho en cuanto a lo que es una información sobre el sistema político y predomina en las diferentes sociedades. En lo que es la cultura subjetiva, hablamos de que se da por la participación limitada de ciertos aspectos. ¿Cuáles aspectos? Se van enfocando en lo que se da en la sociedad y predominan en lo que son las sociedades autoritarias. La cultura política también tiene el tema de lo que es la cultura participativa, ¿sí? Esta cultura participativa predomina en una amplia participación política de la sociedad y los entes que participan en ella. También se da que tiene un amplio conocimiento del sistema político, predomina en sociedades democráticas. Estos son los puntos de lo que habla lo que es la cultura política. Ya para conocer el concepto de la política como tal, tenemos que la política se analiza o se da a través de lo manifestaba Anthony en su libro escrito en 1957, donde manifestaba que las teorías eran un papel fundamental para analizar lo que es la política. Y él establecía dos teorías, lo que es la teoría del actor racional, que habla sobre los individuos, cómo los individuos toman las decisiones políticas basadas en cálculos racionales para maximizar sus beneficios y cada uno de sus deberes, ¿sí? Y lo que habla, también tenía el tema de lo que es la teoría del comportamiento, donde se enfoca en el estudio empírico y el comportamiento de la política individual y colectiva, analizando una serie de circunstancias como lo son las motivaciones, factores que incluyen a esas acciones políticas.
Ya para ver el concepto de lo que es procesos políticos, hablamos de la dinámica de la toma de las decisiones. Para eso nos sirven los que son los procesos políticos, para tener una dinámica en esa toma de decisiones, y para eso vamos a hablar de 3 puntos clave. Lo que es la entrada en la agenda pública, ¿sí?, que habla de la identificación de los problemas y su inclusión en la agenda política. También hablamos de lo que es la formulación e implementación, que es donde se desarrolló las políticas y su puesta en práctica, ¿no?, de esta misma política. Y hablamos de lo que es la evaluación, donde se hace un análisis de resultados y efectos de las políticas. Fanton hablaba en un libro en 1965, donde él determinaba que los procesos políticos son la secuencia de actividades relacionadas con la toma de decisiones, ¿sí?, y la implementación de políticas públicas. Ya vamos a entrar entonces en el tema de lo que es la relación entre cultura y procesos políticos. Entonces, cuando vamos a hacer este análisis, tenemos que tener en cuenta lo que decía Pullman y Robert en su escrito en el 2000, donde él exploraba cómo la cultura y la participación cívica incluyen en los procesos políticos y la democracia, ¿sí? La cultura política influye en lo que es la cultura política al moldear las actividades y valores de los ciudadanos, ¿sí? ¿Hacia qué? Hacia un sistema político pues mejor, más organizado, más estable, ¿sí? La política se manifiesta a través de un diseño e implementación de políticas públicas, mientras que las interacciones entre los actores políticos se ven afectados por todas estos procesos políticos que se dan a raíz del tiempo o cuando va cambiando cada mandatario. En la influencia mutua se da que es un ciclo constante, ¿no? La influencia mutua entre estos argumentos es un ciclo constante y permanente en la transformación de un Estado y de esta misma política. Se da que la cultura genera ¿qué? Unos valores y creencias compartidas. Ese es el primer paso. La cultura genera esos valores y esas creencias compartidas de toda una población. El segundo paso es que la cultura, dentro de este ciclo, la cultura política genera unas actividades hacia el sistema político, ¿sí? Estas actividades basadas a toda esta cultura y estas creencias, y se van generando estas actividades que conllevan al crecimiento de esta política, ¿no? Y en el tercer punto pues se da lo que son los procesos políticos, que es donde se da la toma de decisiones y las políticas públicas, ¿sí? Como lo manifestaba Samuel en su escrito 1968, donde él hablaba o se analizaba cómo los cambios culturales y sociales afectaban la estabilidad política y los procesos de toma de decisiones. Y por cuarto punto, en el cuarto punto habla de que la política, ya en este ciclo, que es lo que engrana ahí, la política lucha por el control, el poder y el control de esto mismo, ¿no? El que maneja el poder se basa a que quiere dominar, a imponer sus ideas, ¿sí? Cuando es un régimen, el mandatario quiere establecer sus ideas, pero en este ciclo de mutua influencia se genera una democracia, porque se tiene en cuenta la población, sus culturas, sus procesos, para llevar a tener una mayor libertad en un Estado. Ya para concluir, quiero hablar acerca de algunos pasos para tener en cuenta, y se tiene claro que la cultura y los procesos políticos están interrelacionados, ¿sí? Van de la mano y se influyen mutuamente. La cultura política moldea las actividades y comportamientos políticos de los ciudadanos, claro está, porque los ciudadanos llevan esas ideas, llevan esas necesidades, y la política hace agrupar todo esto, generar procesos para llegar a subsanar esas novedades o esas necesidades de la gente. Tenemos lo que son los procesos políticos
que también podemos concluir que son mecanismos a través del cual se toman decisiones y se implementan las políticas. En resumen de esta exposición, quiero decir que la cultura y los procesos políticos están interrelacionados, ¿sí? Van intrínsecamente relacionados, creando un ciclo constante de la influencia mutua, porque es bueno comprender, señores, que esta dinámica es fundamental para analizar la complejidad de una vida social y política. Como estudiantes de ciencias políticas y relaciones internacionales, les invito a explorar más a fondo estas interrelaciones y a reflexionar sobre cómo pueden contribuir a construir una sociedad más justa y equitativa. Muchas gracias.